En lo más profundo de la tierra, entre los susurros del viento en la selva y los zumbidos del crepúsculo, existen criaturas que no se rigen por las leyes comunes de la naturaleza. Tienen cuerpos diminutos, pero habilidades tan prodigiosas que rivalizan con la tecnología humana. Algunos construyen ciudades subterráneas con precisión de ingeniero. Otros emiten luz propia en la oscuridad como linternas vivientes. Hay quienes sobreviven a temperaturas extremas, ejecutan saltos imposibles o cruzan continentes con una memoria que desafía la lógica. No son monstruos mitológicos, son insectos, y han estado aquí mucho antes que nosotros. Este no es un viaje por el mundo animal común. Es una inmersión profunda en lo inexplorado, en lo que ignoramos y a menudo destruimos sin comprender. Estos seres diminutos nos hablan de evolución, adaptación, inteligencia y belleza oculta. Cada uno guarda secretos tan extraños como reveladores, rituales de cortejo que parecen coreografías, formas de comunicación invisibles, arquitecturas que desafían la física y destrezas que incluso la ciencia aún lucha por entender. Su rareza no es un error de la evolución, sino un testimonio de su resiliencia. Están aquí, trabajando silenciosamente, sosteniendo el equilibrio del mundo sin pedir nada a cambio, excepto que los dejemos vivir. En Bichólogo, abrimos los ojos a lo que por siglos ha permanecido bajo nuestros pies. Acompáñanos en esta odisea visual para descubrir a los insectos más extraños del planeta, y sobre todo, a comprender por qué cuidarlos es urgente. Sus historias no solo revelan rarezas, nos recuerdan que la vida, incluso en su forma más diminuta, es asombrosa, vital e irreemplazable. Suscríbete, comparte y únete a la misión de Bichólogo. Abrir la mente, proteger lo invisible. La danza del mundo invisible, la abeja melífera. En los campos dorados donde florece la vida, habita un insecto pequeño en tamaño, pero colosal en impacto. No brilla con colores eléctricos, no ruge, no caza con garras ni colmillos. Y sin embargo, sin ella, el planeta perdería su ritmo, su perfume, su alimento. Esta es la historia de una criatura que no solo baila para vivir, sino que danza para sostener el equilibrio del mundo. La abeja melífera, Apis mellifera. Más allá de su zumbido familiar, se esconde un universo de inteligencia colectiva y precisión matemática. Las abejas melíferas viven en colonias que pueden superar los 50.000 individuos. Cada una con un rol que cumple con exactitud. Exploradoras, nodrizas, guardianas, obreras, recolectoras, y por supuesto, la reina. Todo funciona como un superorganismo, donde el bien común está por encima del interés individual. En el centro de este milagro, late un lenguaje asombroso, la danza del meneo. Cuando una recolectora encuentra una fuente de néctar, regresa a la colmena y baila en forma de 8, indicando con precisión la dirección, la distancia y la calidad del alimento. Es, literalmente, un GPS viviente. Pero su rareza no se detiene en la comunicación. El apareamiento de una abeja reina es un acto que ocurre solo una vez en su vida, pero es uno de los rituales más salvajes y extremos del reino animal. La reina vuela a zonas conocidas como zonas de apareamiento de drones, donde cientos de machos la siguen en pleno vuelo. Solo unos pocos logran copular con ella, y al hacerlo, mueren en el acto, al desgarrarse su órgano reproductor.
La reina regresará a la colmena con suficiente esperma almacenado para fecundar miles de huevos por año. El nido de estas abejas es una obra maestra de la ingeniería natural. Construido con cera segregada por sus propios cuerpos, el panal hexagonal es la estructura más eficiente jamás diseñada, capaz de almacenar la máxima cantidad de miel con el mínimo uso de material. Dentro, la temperatura es regulada con una precisión de laboratorio. Las abejas agitan sus alas en sincronía para ventilar o calentar según se requiera. Aquí, larvas y huevos son criados con devoción. Las obreras incluso pueden alimentar a una larva específica con jalea real para convertirla en reina, si detectan que la anterior ha muerto o envejecido. Así nace una nueva monarca. En cuanto a su dieta, la abeja melífera es una gourmet de la naturaleza. Se alimenta de néctar y polen, los cuales no solo le proporcionan energía y proteínas, sino que, en el proceso, transporta el polen de una flor a otra. Este simple acto desencadena un fenómeno invisible pero fundamental: la polinización, responsable de que una vasta cantidad de frutas, verduras, semillas y flores existan. Sin abejas, más del 70% de los cultivos alimentarios del mundo se verían comprometidos. Y aquí aparece la tragedia silenciosa: las abejas están muriendo. Contaminación, pesticidas, monocultivos y cambio climático están diezmando sus poblaciones en todo el planeta. El colapso de las colmenas, un fenómeno aún no completamente comprendido, ha provocado la desaparición repentina de millones de abejas obreras. Esto no es solo la pérdida de un insecto. Es el principio de una cadena que amenaza con desmoronar la base misma de los ecosistemas naturales y agrícolas. Puede parecer extraño que un ser tan diminuto sostenga tanto. Pero precisamente en esa contradicción reside su rareza. La abeja melífera no es solo una productora de miel. Es una arquitecta del mundo verde, una matemática danzante, una madre múltiple, una ingeniera del aire, una guardiana de lo invisible. Su existencia es arte, ciencia y milagro entrelazados. Hoy, más que nunca, debemos abrir los ojos. Las abejas no necesitan de nuestra lástima, pero sí de nuestra conciencia. Plantar flores nativas, evitar pesticidas, apoyar la apicultura responsable. Pequeñas acciones con un efecto colosal. Porque mientras una abeja danza sobre un campo en flor, el planeta respira un poco mejor. Así es la abeja melífera. Una criatura extraña, no por su rareza superficial, sino por lo extraordinario que resulta que aún exista, y que aún contra todo pronóstico, siga bailando por nosotros. El imperio subterráneo o la hormiga cortadora de hojas. En lo profundo del suelo, bajo las raíces de los árboles más antiguos del trópico, existe una civilización que no ha sido creada por el hombre, pero que lo supera en organización, fuerza colectiva y arquitectura viva. Un ejército de mandíbulas, una sociedad de millones, una cultura que cultiva su propio alimento bajo tierra. Esta no es la historia de un insecto cualquiera. Esta es la vida secreta de las hormigas cortadoras de hojas, de los géneros Attayacromyrmex, las jardineras ocultas del planeta. A simple vista,
Uno podría creer que estas hormigas, vistas transportando fragmentos verdes más grandes que su propio cuerpo, lo hacen por hambre o para construir. Nada más lejos de la realidad. Lo que en realidad hacen es agricultura a escala microscópica. Cada trozo de hoja no es un alimento, sino un sustrato cuidadosamente seleccionado que servirán a un propósito asombroso. Alimentar a un hongo que solo ellas cultivan y del cual se alimentan exclusivamente. Son recolectoras, pero también granjeras, y no cualquier tipo. Tienen miles de años de ventaja evolutiva sobre nosotros. Una colonia puede tener hasta 8 millones de individuos y está organizada con una precisión quirúrgica. Existen castas especializadas: las cortadoras, las transportadoras, los centinelas, las obreras de jardín, las enfermeras del hongo y, por supuesto, la reina madre. Cada hormiga nace para una función determinada. Y aunque algunas viven solo semanas, otras, como la reina, pueden vivir hasta 15 años. El sistema entero opera como un solo organismo gigante. No hay un mando visible, y sin embargo, todo fluye con asombrosa eficiencia. Dentro de la colmena, las cámaras subterráneas están dedicadas exclusivamente al cultivo del hongo simbiótico Leucoagaricus goniloporus. Las obreras limpian las hojas, las trituran y las mezclan con secreciones antibióticas para evitar mohos invasores. Luego, depositan el material vegetal en camas donde el hongo crece. Solo la parte más tierna de este hongo es ingerida. Es como si manejaran un huerto delicadísimo que requiere limpieza, temperatura constante y poda constante. Si eso no es inteligencia colectiva, ¿qué lo es? En cuanto a su alimentación, es singular. No consumen directamente el follaje, sino el producto de su cultivo. El hongo convierte la celulosa vegetal en nutrientes digeribles. Esta dependencia mutua es tan fuerte que, si el hongo muere, la colonia colapsa. De hecho, cuando una reina fundadora abandona su nido natal para crear una nueva colonia, lleva consigo un pedacito del hongo en su boca, envuelto como un legado sagrado. Sin él, la nueva civilización jamás nacería. El cortejo de estas hormigas es, también, un evento extraordinario. Se produce una sola vez en la vida de la reina. Una nupcialidad aérea, donde miles de machos las siguen en vuelo. Tras aparearse, los machos mueren, y la reina desciende para excavar la cámara inicial. Ella sola fundará una nueva sociedad, poniendo sus primeros huevos mientras mantiene vivo el hongo simbionte. Es un acto de valentía y esperanza ancestral. Su tamaño varía según su casta, desde obreras diminutas de 2 milímetros hasta soldados de mandíbula gigantesca que superan el centímetro. No se trata de variación de especie, sino de diseño social moldeado por la necesidad. Cada cuerpo, cada tamaño, tiene un propósito: defender, cortar, cultivar o criar. Es una economía de energía casi perfecta. Algunas incluso nacen ciegas, porque su única tarea será vivir toda su vida en la oscuridad, cuidando del hongo. Y, sin embargo, este imperio subterráneo se encuentra hoy en jaque. La deforestación, los pesticidas, la urbanización masiva y el cambio climático alteran los delicados equilibrios que estas hormigas han perfeccionado por millones de años. Su hongo no sobrevive sin condiciones específicas. Su mundo colapsa si los árboles desaparecen. Y aunque las veamos como simples invasoras del jardín, son ingenieras de suelos, recicladoras de biomasa y guardianas de la selva. La próxima vez que veas una fila de hojas caminando solas sobre el suelo húmedo, detente. Mira más de cerca. Estás presenciando la marcha de una civilización antigua. Una que trabaja sin descanso, que no contamina, que no desperdicia, que vive para su comunidad. Las hormigas cortadoras de hojas no son solo raras por lo que hacen, sino por lo que representan. Un modelo de vida inteligente, colectiva y respetuosa con su entorno. Y quizá, solo quizá, algo que la humanidad aún tiene que aprender.
La cazadora silenciosa, la mantis religiosa. En el mundo de los insectos, hay criaturas que vuelan, que excavan, que se camuflan, incluso que cultivan. Pero pocas provocan la misma mezcla de respeto, fascinación y misterio como la que nos ocupa hoy. Erguida, inmóvil, con las patas juntas como si rezara, esta figura parece una estatua viva. Hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en una ejecutora fulminante. Ella es la mantis religiosa, una asesina elegante que lleva millones de años perfeccionando el arte de cazar. Con su peculiar postura de oración y un rostro triangular que parece observarlo todo, la mantis religiosa se ha ganado su nombre, pero nada en ella es piadoso. Su forma de depredar es tan eficiente que parece calculada por un ingeniero. Gracias a una visión tridimensional estereoscópica, algo rarísimo en insectos, puede calcular distancias y velocidades con asombrosa precisión. Sus ojos, como canicas verdes brillantes, pueden girar independientemente, otorgándole un campo visual de casi 180 grados. Esto la convierte en una cazadora paciente, letal y casi invisible. De entre 4 y 10 centímetros de longitud, dependiendo de la especie, la mantis es delgada, alargada y maestra del camuflaje. Algunas se mimetizan con hojas secas, otras imitan ramas, y en ciertos lugares del planeta existen variedades tan extravagantes como la mantis orquídea, Hymenopus coronatus, que parece una flor viva. Esta habilidad no solo la protege de depredadores, sino que la convierte en una trampa viva. Sus presas no la ven venir, hasta que ya es demasiado tarde. Su dieta es tan despiadada como su estilo de vida. Carnívora estricta, se alimenta de moscas, grillos, mariposas, abejas e incluso colibríes pequeños, si tiene la oportunidad. Es capaz de girar la cabeza 180 grados para seguir a su presa, y cuando decide atacar, lo hace con sus patas delanteras, dotadas de espinas que la aferran como grilletes. No envenena, no muerde, solo inmoviliza y devora viva. Es naturaleza en su forma más cruda y directa. Y si la caza es brutal, el cortejo es aún más insólito. En el mundo de la mantis, el amor puede ser un riesgo mortal. Durante la cópula, la hembra, de mayor tamaño, a menudo decapita y devora al macho. ¿Por qué? La teoría más aceptada es que este acto le proporciona nutrientes adicionales para el desarrollo de los huevos. Extraño. Sí, pero en un mundo donde cada célula cuenta, es una estrategia evolutiva efectiva. Aún así, no siempre sucede, y muchos machos logran escapar tras cumplir su misión genética. Los huevos de la mantis no se depositan uno por uno, como hacen muchos insectos. La hembra produce una envoltura espumosa llamada ooteca, que se endurece al contacto con el aire. En su interior, puede haber entre 50 y 200 huevos. Esta cápsula, adherida a ramas o tallos, protege a la siguiente generación de la intemperie. Cuando las mantis jóvenes emergen, son versiones en miniatura de sus padres, y comienzan a cazar casi de inmediato. No existe infancia en su mundo. Solo sobrevivientes. Y sin embargo, esta criatura que parece salida de una novela de ciencia ficción, enfrenta un destino incierto. La pérdida de hábitats, el uso indiscriminado de pesticidas y la introducción de especies invasoras están reduciendo sus poblaciones en varias regiones. Aunque algunas mantis se utilizan en agricultura como control biológico, otras son capturadas indiscriminadamente para el comercio de mascotas exóticas o simplemente son asesinadas por miedo o desconocimiento.
Detrás de su rostro alienígena y su letalidad natural, la mantis religiosa cumple una función esencial. Controla plagas, equilibra poblaciones y mantiene la biodiversidad en los ecosistemas que habita. Es una pieza clave en el engranaje natural. Comprenderla y protegerla es un acto de humildad hacia la complejidad del mundo que compartimos. Ella no reza. No lo necesita, porque en su silencio, en su quietud sobrenatural, la mantis religiosa es testimonio de un planeta donde la belleza y la brutalidad conviven en perfecto equilibrio. Respetarla es entender que lo extraño no es sinónimo de monstruoso, sino de maravilloso. El viaje inmortal, la mariposa monarca. Cada año, sin brújula ni mapas, millones de seres alados emprenden un viaje que desafía toda lógica. Un viaje que atraviesa desiertos, montañas, tormentas y ciudades. Un viaje que no tiene retorno para quienes lo inician. En una danza ancestral guiada por el sol y el instinto, la mariposa monarca, Danaus plexippus, protagoniza una de las epopeyas más asombrosas y enigmáticas del reino animal. Y lo más desconcertante, quienes llegan al destino no son las mismas que partieron. Con sus alas de un naranja intenso bordeado de negro, la monarca no solo deslumbra por su belleza. Lo que la convierte en un insecto fuera de serie es su capacidad migratoria única. Puede recorrer hasta 4.000 kilómetros, desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados de Oyamel en México. Allí, como guiadas por un recuerdo que no les pertenece, millones se agrupan en árboles como hojas vivas, formando un santuario natural que parece un sueño en movimiento. Esta mariposa, que apenas mide de 9 a 10 centímetros de envergadura, se alimenta principalmente de néctar floral. Pero en sus primeras etapas de vida, cuando es una oruga, su dieta es mucho más específica. Se nutre exclusivamente de asclepia, o algodoncillo. Esta planta contiene toxinas que la oruga absorbe y retiene incluso en su vida adulta. Gracias a esto, la monarca se vuelve tóxica para la mayoría de los depredadores, quienes aprenden a evitarla tras una amarga experiencia. Su ciclo vital está lleno de sorpresas. Las generaciones nacidas en primavera y verano tienen una vida breve, de apenas unas semanas. Pero una generación especial, conocida como la generación migratoria o Metusela, vive hasta 8 meses. Son estas mariposas las que hacen el viaje completo hacia el sur. No conocen el camino por experiencia propia, pero lo llevan impreso en su código genético. Siguen la ruta como si recordaran las montañas, los vientos y la posición del sol que sus tatarabuelas alguna vez surcaron. El cortejo es un ritual aéreo que ocurre en los santuarios de hibernación. Los machos patrullan los bosques buscando hembras, con las que se aparean en el suelo o entre las ramas. Una vez fecundadas, las hembras emprenden el regreso hacia el norte, poniendo huevos en las asclepias a lo largo del camino. Cada nueva generación avanzará un poco más, completando la migración como una carrera de relevos entre vidas efímeras. Ningún individuo ve el ciclo completo, pero todos participan en él. Los nidos como tal no existen para las monarcas. Cada huevo, de apenas 1 milímetro de diámetro, es depositado cuidadosamente sobre una hoja de algodoncillo. La hembra inspecciona cada planta antes de elegir. Solo si la hoja tiene las condiciones adecuadas, se decide a dejar ahí su legado.
Esta selección precisa garantiza la supervivencia de la larva que, al eclosionar, devorará la planta que la sostiene y comenzará su transformación en una criatura alada. Lo más extraño de este fenómeno es su persistencia sin aprendizaje directo. ¿Cómo es posible que un insecto tan frágil recuerde un destino que nunca ha visto? ¿Cómo navega miles de kilómetros con una precisión tan milimétrica? La ciencia aún no tiene todas las respuestas. Se cree que utilizan una combinación de relojes circadianos, campos magnéticos, memoria solar y herencia epigenética. Pero, en verdad, siguen siendo portadoras de un misterio que trasciende generaciones. Hoy, sin embargo, su ruta sagrada está en peligro. La urbanización desmedida, el uso de herbicidas que destruyen el algodoncillo, la deforestación en México y el cambio climático amenazan su delicado equilibrio migratorio. Las poblaciones de monarcas han disminuido en más del 80% en las últimas décadas. Si desaparecen, no solo perderemos un insecto, perderemos una de las migraciones más bellas y poéticas que nos regala la naturaleza. La mariposa monarca nos recuerda que incluso los más pequeños pueden realizar las hazañas más grandiosas, que la memoria puede viajar sin ser recordada, y que hay historias vivientes que deben ser protegidas antes de que se apaguen. Porque mientras haya una mariposa alzando el vuelo rumbo al sur, el alma migratoria de este planeta sigue intacta, y con ella, nuestra responsabilidad de cuidarlo. El titán de la selva, el escarabajo Hércules. Cuando la selva calla por un instante y todo parece dormido bajo la humedad y el musgo, hay un titán que se abre paso con paso lento pero firme, arrastrando su coraza reluciente como una armadura medieval. No ruge, no amenaza, no corre, pero donde pisa, la tierra lo siente. Hoy nos adentramos en los dominios del escarabajo Hércules, Dinastes Hércules, una criatura tan impresionante que parece esculpida por los antiguos dioses de la fuerza. Con una longitud que puede alcanzar los 17 centímetros, este escarabajo es considerado uno de los insectos más grandes y poderosos del planeta. Lo que lo distingue al instante es su característico cuerno, una prolongación bifurcada que emerge de su cabeza y se extiende como una pinza, cubriendo su tórax. Solo los machos lo poseen, y no es un adorno. Es una herramienta de combate, usada para levantar, voltear y lanzar a sus rivales con una potencia descomunal. No por nada lleva el nombre del héroe mitológico griego. A pesar de su aspecto de guerrero, su dieta es sorprendentemente pacífica. El escarabajo Hércules se alimenta principalmente de frutas caídas, savia de árboles y material vegetal en descomposición. Sus poderosas mandíbulas no están hechas para cortar carne ni madera, sino para absorber la dulzura que se esconde en la fruta madura y el néctar fermentado del bosque tropical. Es, en esencia, un reciclador natural, un limpiador del suelo selvático que cumple un rol vital en la salud del ecosistema. Pero si hay algo que asombra aún más que su tamaño es su metamorfosis. El Hércules pasa por una etapa larval que puede durar hasta 2 años,
durante la cual crece sin cesar dentro de troncos podridos. Cuando alcanza la madurez, se transforma en una pupa y finalmente emerge como adulto, con alas escondidas bajo su rígido caparazón. Es un renacimiento completo. De un gusano blanco y blando, surge una criatura digna de leyenda, cubierta de tonos dorados y negros metálicos. En la época de apareamiento, los machos se enfrentan en épicas batallas por el derecho a copular. Usan sus cuernos como palancas para levantar a sus oponentes y arrojarlos lejos. La hembra, mucho más pequeña y sin cuernos, selecciona al vencedor, y tras la cópula, deposita sus huevos en el suelo húmedo de la selva. Allí comienza el ciclo una vez más, enterrado entre raíces, silencio y sombra. No construyen nidos elaborados, ni colmenas ni panales. Su hogar es la selva misma, sus troncos huecos, la hojarasca húmeda, los suelos ricos en materia orgánica. En este hábitat encuentran protección, alimento y el ambiente perfecto para su desarrollo larval. Pero este mismo hogar, ancestral y resiliente, está siendo cada vez más invadido por la deforestación, la agricultura intensiva y el tráfico ilegal de especies exóticas. Lo extraño en el escarabajo Hércules no es solo su tamaño o fuerza, sino su coexistencia con un mundo en miniatura que no comprende su fragilidad. Aunque parece invencible, este coloso de la selva está perdiendo terreno. Cada árbol talado, cada fruto robado, cada ciclo de vida interrumpido empuja un poco más al borde a una especie que ha sobrevivido millones de años en equilibrio con la Tierra. Proteger al escarabajo Hércules no es solo preservar un insecto raro. Es respetar la arquitectura invisible de la selva, donde hasta el ser más imponente depende de los detalles más pequeños. Este escarabajo nos enseña que la fuerza no está en la destrucción, sino en la paciencia, en la transformación, y en la conexión con un mundo que, aunque no hable nuestro idioma, tiene su propio latido. Luciérnagas, los faroles vivientes del crepúsculo. Cuando cae la noche y el mundo se cubre de sombras, hay seres diminutos que encienden su propio resplandor, como si cada uno llevara una chispa de estrellas en su abdomen. No son fantasía ni efecto óptico. Son luciérnagas, miembros de la familia Lampyridae, y su existencia representa una de las maravillas más etéreas y enigmáticas del reino animal. En un mundo que a menudo se acelera sin pausa, estas criaturas nos recuerdan la belleza de lo sutil, lo lento y lo luminoso. Las luciérnagas producen bioluminiscencia, una luz fría que no genera calor, mediante una reacción química compleja que ocurre en una estructura especializada del abdomen. Ahí, luciferina, oxígeno y una enzima llamada luciferasa se combinan para crear ese destello verdoso o amarillento que tantas veces ha sido confundido con magia. Pero ese parpadeo no es solo estético. Es un código, un lenguaje, una danza luminosa que busca algo profundamente natural, el amor. En las cálidas noches de verano, los machos vuelan lentamente sobre campos y bosques, emitiendo patrones de luz específicos. Cada especie tiene su secuencia, como si cada uno tuviera su propia firma en el aire. Las hembras, generalmente posadas sobre la vegetación, responden con un destello breve si encuentran al candidato adecuado. En esa conversación silenciosa de luces parpadeantes se da uno de los rituales de cortejo más delicados del planeta, una coreografía que ha inspirado leyendas, canciones y poemas a lo largo de la historia humana.
Aunque su tamaño rara vez supera los 2,5 centímetros, el impacto visual de las luciérnagas es monumental. Vistas en conjunto, pueden crear espectáculos naturales que rivalizan con cualquier aurora boreal. Bosques enteros brillando al unísono, pantanos que laten como corazones, o cuevas que parecen galaxias vivas. Algunas especies, como las de los bosques del sudeste asiático, incluso sincronizan sus destellos, creando un fenómeno que desafía toda explicación científica sencilla. Su dieta varía a lo largo de su vida. Las larvas, que viven bajo tierra o entre la hojarasca, son voraces depredadoras de caracoles y lombrices, que paralizan con compuestos químicos. En cambio, muchos adultos no se alimentan en absoluto, dedicando su breve existencia a la reproducción. Otros consumen néctar o polen. Curiosamente, algunas especies incluso desarrollan estrategias de engaño. Las hembras del género Poturis imitan los patrones de luz de otras especies para atraer a los machos y devorarlos. Un farol asesino en la penumbra. En cuanto al nido, las luciérnagas no construyen estructuras fijas. Cada huevo es depositado cuidadosamente en suelos húmedos, ricos en materia orgánica. De ellos emergen pequeñas larvas que vivirán entre la oscuridad de la tierra, emitiendo también una tenue luz como si anunciaran desde temprana edad su herencia luminosa. Pasarán meses, incluso años, antes de alcanzar la adultez, solo para brillar durante unas pocas semanas y luego apagarse. Lo verdaderamente extraño en estos insectos no es solo que emitan luz, sino como esa luz es parte integral de su identidad, de su lenguaje, de su reproducción y de su permanencia en el tiempo. Y sin embargo, estamos apagando lentamente sus faroles. La contaminación lumínica, la urbanización desenfrenada, los pesticidas y la pérdida de hábitat están provocando una disminución alarmante de sus poblaciones en muchas regiones del mundo. Sin las luciérnagas, las noches pierden misterio. Sus destellos nos conectan con un tipo de oscuridad amable, rica, donde la vida aún brilla sin electricidad. Cuidarlas no es solo salvar un insecto, es defender el equilibrio de los ecosistemas nocturnos, proteger la polinización que muchas de ellas también realizan, y conservar esa estética ancestral que nos recuerda que lo más hermoso a menudo sucede en silencio. En un mundo saturado de luces artificiales y pantallas, quizás deberíamos mirar más a menudo al cielo, o al suelo húmedo de un bosque al anochecer. Tal vez ahí, en el parpadeo tímido de una luciérnaga, aún podamos ver lo que significa vivir con luz propia sin quemarse. La arquitecta del aire, la avispa papelera. Cuando una simple brisa acaricia la rama de un árbol, podrías no notar la estructura que cuelga como una escultura grisácea y frágil. Pero al acercarte, verás que no es una obra abandonada, sino el corazón palpitante de una civilización en miniatura. Esta es la morada de la avispa papelera, Polistes spp. Una criatura que ha dominado el arte de construir con precisión geométrica, y que, contra todo pronóstico, posee algo que pocas veces se le atribuye a los insectos:
memoria individual y aprendizaje social. La avispa papelera no vive en colmenas cerradas ni bajo tierra. Prefiere las alturas y los espacios expuestos, aleros de techos, ramas de árboles o cualquier rincón soleado donde pueda colgar su arquitectura flotante. Y esa estructura no es cualquier nido. Está hecho de pulpa de madera masticada, que las avispas recogen raspando cercas, troncos o postes. Mezclan las fibras con su saliva para crear un papel resistente, moldeable, que endurece con el sol. Con él, fabrican panales hexagonales, abiertos al aire, que crecen célula por célula como si una mente maestra guiara cada trazo. A diferencia de otras avispas más agresivas, las polistes tienen un comportamiento social sofisticado, pero menos jerárquico. Aunque hay una reina fundadora, muchas obreras pueden llegar a asumir el trono si ella muere, generando una comunidad flexible y adaptativa. Sus interacciones son tan complejas que los científicos han comprobado que reconocen los rostros de sus compañeras, un rasgo extremadamente raro en el mundo de los insectos. Esto les permite evitar conflictos innecesarios, cooperar en tareas y fortalecer la cohesión del grupo. Su dieta, lejos de lo que muchos piensan, beneficia a los ecosistemas y cultivos humanos. Las avispas papeleras se alimentan principalmente de insectos blandos como orugas, pulgones y larvas, que capturan con precisión quirúrgica. Trocean a sus presas con potentes mandíbulas y las llevan de regreso al nido, donde las regurgitan en forma líquida para alimentar a las larvas. A cambio, estas crías secretan una sustancia rica en aminoácidos que las adultas consumen. Un ciclo de nutrición mutua que fortalece el vínculo entre generaciones. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos buscan cortejar con vuelos elegantes y movimientos vibrantes de antenas. Las hembras escogen con criterio y, una vez fecundadas, pueden almacenar el esperma durante meses hasta que las condiciones climáticas sean ideales para fundar un nuevo hogar. No hacen un cortejo prolongado, pero su capacidad de planificación y su memoria espacial las convierte en verdaderas estrategas reproductivas. Las avispas papeleras no excavan en Ionid bajo tierra. Su hogar está suspendido como una obra de arte viva. Cada nido es una ciudad efímera, que crece, se fortalece y eventualmente es abandonado. En él, cada célula cuenta una historia. De nacimiento, de trabajo en equipo, de defensa y de evolución. La reina no domina por fuerza, sino por oportunidad. Y si cae, otra ocupará su lugar sin que la colonia colapse. Lo más extraño de este insecto no es solo su capacidad de construir con papel, sino su inteligencia colectiva, su memoria de rostros y su habilidad para aprender observando a otras. Este tipo de cognición social ha obligado a los científicos a reconsiderar lo que sabemos sobre la mente de los insectos. En vez de ser simples autómatas, las avispas papeleras revelan un nivel de sofisticación emocional y funcional que sigue asombrando a la ciencia. Sin embargo, la humanidad suele responder a su presencia con miedo o violencia. Las confunde con especies agresivas o simplemente no tolera su cercanía. Y así, miles de colonias son destruidas sin saber que estas arquitectas del aire están ayudando a controlar plagas, polinizar flores y mantener el equilibrio de nuestros jardines y campos. Su rareza no es una amenaza, es una oportunidad para aprender de un orden diferente. En un mundo que busca soluciones sostenibles, las avispas papeleras nos recuerdan que la inteligencia no siempre tiene que rugir, ni la belleza necesita alas brillantes. A veces, basta con observar cómo una criatura diminuta convierte madera muerta en un hogar vibrante, reconoce a sus compañeras por la cara y sobrevive gracias al trabajo en equipo. Preservarlas es aprender a convivir con la diferencia y con la luz sutil de la inteligencia natural.
El ingeniero peludo del viento, el abejorro. En el mundo de los insectos, donde la precisión es ley y cada movimiento cuenta, hay un ser que desafía las expectativas con su cuerpo rechoncho, sus alas que parecen pequeñas para tanto peso, y su vuelo zigzagueante que a simple vista parece torpe. Pero no te dejes engañar por las apariencias. El abejorro, Bombus spp, es uno de los más complejos, raros e inteligentes polinizadores del planeta. Su zumbido grave no solo anuncia su llegada, es la banda sonora de un ingeniero natural en acción. Revestido por una densa y colorida capa de pelos, el abejorro no solo se protege del frío, sino que lo convierte en uno de los pocos insectos capaces de volar en climas que paralizarían a otros. Esta adaptabilidad térmica le permite visitar flores desde el amanecer hasta el ocaso, incluso bajo lloviznas o en las heladas alturas de las montañas. El secreto está en su metabolismo. Puede generar calor contrayendo sus músculos de vuelo antes de despegar, una especie de calentamiento previo que lo convierte en una máquina viva de polinización. Pero lo más desconcertante del abejorro no es su capacidad física, sino su capacidad mental. Estudios recientes han demostrado que estos insectos no solo aprenden por experiencia, sino que pueden resolver problemas complejos, como empujar palancas o mover objetos para alcanzar una recompensa. Incluso han sido observados imitando el comportamiento de otros abejorros, un rasgo poco común en el mundo de los insectos. La naturaleza no le dio un gran cerebro, pero sí una forma eficiente de pensar. Su dieta se basa principalmente en el néctar y el polen que recolecta de las flores. A diferencia de la abeja melífera, el abejorro no almacena miel en grandes cantidades, pero sí crea pequeñas reservas en su nido. Con una lengua larga y especializada, es capaz de acceder al néctar de flores profundas, convirtiéndose en un polinizador esencial para cultivos como tomates, moras o arándanos. Su técnica de polinización por zumbido, donde vibra sus músculos para liberar el polen, es única, precisa y vital para la agricultura moderna. El cortejo entre abejorros es rápido y determinado. Los machos patrullan rutas específicas marcadas con feromonas y esperan que una hembra receptiva pase por allí. Si se da el encuentro, el apareamiento ocurre en el suelo, lejos del bullicio del nido. Las hembras fecundadas buscarán entonces un lugar oculto, un agujero abandonado, un rincón bajo tierra, un viejo nido de roedor, para fundar su colonia al año siguiente. Es un proceso solitario, paciente, casi meditativo. El nido del abejorro es una estructura modesta comparada con las catedrales hexagonales de las abejas comunes. Hecho de ceras irregulares, su diseño puede parecer desorganizado, pero es funcional y cálido. Las primeras obreras que emergen ayudan a ampliar la colonia, cuidar a las crías y defender el hogar. Cada una cumple su función sin jefes, sin jerarquías rígidas, pero con un sentido del deber que parece coreografiado por la vida misma. Lo extraño de los abejorros es que no solo son parte de un ecosistema, lo sostienen. Su desaparición implicaría una caída en cascada de plantas, frutas, flores y animales que dependen de ellos. Y sin embargo, su número está disminuyendo alarmantemente. El uso indiscriminado de pesticidas, la agricultura industrial, la fragmentación del hábitat y el cambio climático los están empujando al borde. Todo por no ver que, a veces, lo más valioso no hace ruido, solo zumba. Cuidar del abejorro no es un acto simbólico, es una acción urgente de supervivencia compartida. Permitir que florezcan jardines silvestres, evitar químicos tóxicos, respetar los pequeños nidos que se ocultan en la tierra, cada gesto ayuda. Su vuelo improbable, su mente sorprendente y su labor incansable merecen más que admiración. Merecen espacio, respeto y protección. En un mundo que busca soluciones complejas para problemas urgentes, tal vez el abejorro nos ofrezca una respuesta sencilla. Trabaja en silencio, adapta tu camino, y cuida lo que alimenta a todos. Porque a veces, la inteligencia más admirable se encuentra en el zumbido discreto de un ser peludo que transforma flores en futuro.
El espía del aire, la mosca común, Musca domestica. A menudo despreciada, asociada a la suciedad y convertida en sinónimo de plaga, la mosca común vive bajo una sombra de mala fama. Pero detrás de ese pequeño insecto de apenas 6 a 8 milímetros, se oculta un sistema biológico tan refinado que ha servido de inspiración a ingenieros de la NASA y diseñadores de robots autónomos. La Musca domestica, pese a su reputación, es una joya evolutiva oculta a plena vista. Su rareza no reside en su forma, sino en la eficiencia casi sobrenatural de sus reflejos y su visión. Posee 2 enormes ojos compuestos formados por miles de omatidios, cada uno funcionando como una lente independiente que le permite tener una vista panorámica y percibir los movimientos a una velocidad que el ojo humano simplemente no puede seguir. Esta visión fragmentada le permite anticipar peligros antes de que ocurran. De hecho, para una mosca, el mundo se mueve en cámara lenta. Reacciona 6 veces más rápido que nosotros. Su dieta, aunque poco elegante, cumple un papel ecológico clave. Se alimenta de materia orgánica en descomposición, residuos y heces, contribuyendo al reciclaje de nutrientes en los ecosistemas urbanos y rurales. Lo curioso es su forma de comer. No muerde ni mastica, sino que regurgita enzimas digestivas sobre la comida para disolverla y luego succionarla. Este sistema externo de digestión la convierte en una de las criaturas más extrañas y eficientes en cuanto a supervivencia. El cortejo de la mosca común es breve, veloz y agresivo. El macho se lanza sobre la hembra y, si es aceptado, el apareamiento dura apenas segundos. Pero tras esa rápida unión, una sola hembra puede poner hasta 500 huevos en tan solo 3 días, colonizando en tiempo récord cualquier fuente de alimento o desecho orgánico. Este ritmo reproductivo explosivo es lo que la ha convertido en una maestra de la expansión global. Su nido no es un hogar en el sentido clásico. Las moscas comunes depositan sus huevos en basura, materia fecal o alimentos descompuestos. De esos huevos nacen larvas blancas, las temidas gusanos, que se alimentan vorazmente antes de transformarse en pupas y, finalmente, en adultos. El ciclo completo puede completarse en tan solo una semana, lo que hace de este insecto uno de los más veloces en completar su desarrollo vital. Lo más insólito de la mosca es su estructura física. Sus patas están cubiertas de microvellosidades que no solo le permiten adherirse a cualquier superficie, incluso al revés, sino también percibir sabores a través de ellas, como si tuviera lenguas en sus extremidades. Además, su vuelo es una obra maestra biomecánica. Puede realizar hasta 200 aletazos por segundo, cambiando de dirección en milisegundos gracias a un sistema de halterios, estructuras que actúan como giroscopios biológicos. Pese a lo molesta que puede resultar en el hogar, la mosca común ha sido clave para la ciencia. Su sistema nervioso ultrarrápido ha sido replicado en algoritmos de evasión para drones, y su comportamiento ha sido estudiado en laboratorios para entender la transmisión de enfermedades, los reflejos neuronales y hasta los procesos de envejecimiento. Un insecto que vive apenas un mes, pero cuya existencia ha influido en décadas de investigación científica. La humanidad la ve como un enemigo, pero en realidad es un espejo de nuestro impacto ambiental. La proliferación de moscas comunes es un síntoma directo de la acumulación irresponsable de residuos, del exceso de desechos orgánicos y de la falta de higiene urbana y rural. Cuidarlas no es el objetivo, pero entender su rol en el ecosistema sí lo es. Porque al erradicarla sin entenderla, podemos estar perdiendo una aliada en la limpieza natural de nuestros entornos. En lugar de exterminarla sin reflexión, deberíamos verla como una señal viva de nuestros propios desequilibrios. Tal vez si escucháramos más atentamente al zumbido de las moscas, aprenderíamos a vivir en un mundo más limpio, más sano y más equilibrado. Después de todo, incluso las criaturas más repudiadas pueden enseñarnos a evolucionar.
El acróbata del hambre, el saltamontes, familia Acrididae. ¿Puede un cuerpo de apenas 5 centímetros generar una fuerza explosiva capaz de catapultarlo más de 1 metro en el aire? En el mundo del saltamontes, la respuesta no solo es un rotundo sí, sino un espectáculo biomecánico que desafía la lógica de la física. Estos insectos, pertenecientes a la familia Acrididae, son verdaderos acróbatas del reino animal. Saltan hasta 20 veces la longitud de su cuerpo, lo que, en proporción humana, equivaldría a brincar por encima de un edificio de 5 pisos. Lo más curioso es el mecanismo detrás de semejante hazaña. Sus patas traseras no solo son largas, sino que funcionan como resortes orgánicos. El saltamontes acumula energía tensando un músculo específico, y al liberarla en fracción de segundo, se impulsa hacia el cielo con una potencia que supera incluso a muchos animales vertebrados. Esa capacidad le permite escapar de depredadores, cruzar campos abiertos, o simplemente sorprender al ojo humano por su agilidad. Su dieta es estrictamente herbívora, pero no por ello inofensiva. Se alimenta de hojas, tallos, flores y semillas. En equilibrio natural, actúa como regulador de la vegetación. Pero cuando las condiciones ambientales se alteran, especialmente por el cambio climático o la deforestación, algunas especies de saltamontes pueden transformarse en voraces enjambres, consumiendo hectáreas enteras en cuestión de horas y dejando desolación en su camino. En cuanto al cortejo, el saltamontes despliega una estrategia curiosa. Emite sonidos al frotar sus patas traseras contra las alas, un proceso llamado estridulación. Cada especie tiene su propia melodía, una sinfonía seca y rítmica que sirve tanto para atraer pareja como para marcar territorio. La hembra, atraída por el canto más vigoroso, permite el apareamiento. En este proceso, que puede durar varias horas, el macho transfiere un paquete de esperma, llamado espermatóforo, que la hembra almacena para fecundar sus huevos. Los huevos del saltamontes son depositados bajo tierra, envueltos en una sustancia espumosa que se endurece para protegerlos. De allí emergerán ninfas que, a lo largo de varias mudas, se transformarán en adultos completos. Este proceso de crecimiento sin pasar por una fase de pupa, llamado metamorfosis incompleta, es raro entre los insectos más complejos y muestra una simplicidad evolutiva que ha sido efectiva por millones de años. El nido del saltamontes no es una estructura como la de abejas o termitas. Su hogar es el mundo abierto, pastizales, campos, sabanas y desiertos. Su adaptación a distintos climas es impresionante. Algunos sobreviven a sequías prolongadas, mientras otros toleran heladas de madrugada. Pero su rareza no termina ahí. En ciertas especies, la presencia de feromonas liberadas por otros miembros del grupo puede desencadenar un cambio físico y de comportamiento, transformándolos en saltamontes migratorios, lo que ha dado origen a la temida langosta del desierto. El saltamontes no solo es extraño por sus habilidades físicas. Su audición es igualmente inusual. Posee un órgano timpánico ubicado en el abdomen, que le permite detectar vibraciones del suelo y el aire. En lugar de oídos convencionales, escucha con la barriga. Y como si fuera poco, sus ojos compuestos le dan una visión panorámica que, aunque no muy precisa en detalle, le permite detectar movimientos a su alrededor con gran rapidez. Y sin embargo, este insecto, capaz de saltos olímpicos, sin nido fijo, de metamorfosis prácticas y canto con las patas, es constantemente perseguido por pesticidas y quemas agrícolas. En el afán de proteger cultivos, el ser humano ha llevado al límite el equilibrio ecológico. Pero cada vez que eliminamos indiscriminadamente estos insectos, desatamos nuevas plagas, destruimos eslabones esenciales del ecosistema y alteramos cadenas alimenticias enteras. El saltamontes, con toda su rareza, nos enseña que el mundo natural no funciona en blanco y negro. Lo que hoy es una plaga, mañana puede ser un regulador, un alimento para aves, reptiles o incluso comunidades humanas. Comprender su papel,
Respetar su existencia y buscar soluciones sostenibles es el primer paso para vivir en armonía con estas criaturas tan desconocidas como fascinantes. Porque solo cuando entendemos al acróbata del hambre, comenzamos a ver la danza secreta de la vida. Hemos recorrido un universo escondido a plena vista. Un mundo donde lo diminuto desafía lo imposible, donde la rareza es la norma, y donde la vida se reinventa con una creatividad que ningún humano podría igualar. Estos insectos extraños no solo son maravillas biológicas, son piezas esenciales del equilibrio natural. Sin ellos, los ecosistemas colapsan, las plantas dejan de reproducirse, y el mundo pierde parte de su alma silvestre. Protegerlos no es solo un acto de conservación, es un acto de respeto hacia la vida misma. Si este viaje te dejó tan asombrado como a nosotros, no te detengas aquí. Suscríbete a Bichólogo, donde cada criatura tiene una historia que merece ser contada. Comparte este contenido, activa las notificaciones y ayúdanos a que más personas conozcan la majestuosidad oculta del mundo insecto. Porque solo cuidamos lo que conocemos, y solo conocemos lo que nos atrevemos a mirar con nuevos ojos. Bienvenido a la comunidad que protege lo invisible. Bienvenido a Bichólogo.